En nombre de la patria se abre la Comisión de Hacienda del Senado. Bueno, darle bienvenida a los senadores titulares, al senador Edwards, lo único que se ha mencionado por apellido, ¿eh? ¿Ah? Y bueno, el senador Coloma y el senador José García. ¿Ah? Muy bien, adelante. Muy bien. Bueno, señora secretaria, ¿tenemos cuenta para el día de hoy? Presidente, se recibió una excusa de la ministra de Salud para la sesión de mañana, en que se ve el proyecto sobre licencias médicas. Señala que tiene una reunión agendada con anterioridad, pero asistirá la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. No hay más documentos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la sesión de hoy día está para recibir a la Comisión de Mercado Financiero, ¿ya? Y su presentación. Le damos la bienvenida a la presidenta, a doña Solange Bernstein, al vicepresidente, señor Mauricio Larraín, y entiendo el comisionado Augusto Iglesias también. No sé si hay algún otro asesor que anda por ahí. Sí, veo a dos personas más. Le damos la bienvenida. Presidenta, somos todos oídos. Créeme que hay interés en recibir su informe. Muchas gracias. Tenemos estas cosas que han ocurrido aquí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Entonces, vamos a hacer una presentación, que es el informe anual de la CMF, un informe sobre su gestión. Este es un informe que también compartimos a través de nuestra cuenta pública en una versión algo distinta a la que tengo hoy día, pero básicamente buena parte del contenido lo damos a conocer a través de la cuenta pública. Además hay un informe anual, que es un documento extenso, que tiene el detalle, que ya está disponible en la página web, fue publicado el día de hoy, ¿no? Así que eso es un poco la base sobre la cual hoy día se fundan los comentarios que voy a hacer. Vamos a partir con el mandato de la comisión, simplemente haciendo un recuento sobre el funcionamiento de la comisión y cuál es la institucionalidad que hoy día nos rige. Hablar un poco sobre la gestión, la unidad de investigación, que requiere un capítulo especial, los desafíos 2023 y algunas reflexiones finales. Ahora, recordar entonces que la CMF es el regulador y supervisor financiero en Chile y que tiene bajo su perímetro a más de 7.000 instituciones financieras, o casi un 80% del Producto Interno Bruto, por lo tanto, y hoy día ampliado con la ley FinTech que se aprobó en este Congreso y que estamos en plena implementación, donde efectivamente nuestro perímetro se amplía aún más. Y la misión de la CMF es velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero. Por lo tanto, tenemos un triple mandato, cosa que no es tan habitual. Vengo llegando de Washington de una conferencia en la cual participé y justamente llama la atención a nivel internacional. Nosotros tenemos estos tres mandatos que balancear, porque no solamente hay algunos que son solo conducta, otros son solo y otro solo desarrollo. Nosotros tenemos las tres cosas. Y se vio como interesante esto de que nosotros tuviéramos que balancear estos tres mandatos en nuestras decisiones, porque al final del día los tres pilares. Como organismo técnico gozamos de autonomía legal en nuestras funciones y en las potestades sancionatorias, que además tienen este debido proceso resguardado a través de una unidad de investigación independiente en la CMF. Y nuestro foco entonces está en las necesidades de las personas y de las empresas para un adecuado desarrollo de las actividades a nivel del país. Nuestra alta dirección está justamente conformada por un consejo, cosa que tampoco es habitual en los supervisores en Chile. Nosotros tenemos un consejo, acá me acompañan los comisionados Augusto Iglesias y el vicepresidente Mauricio Larraín como parte de nuestro consejo. Se disculpan Kevin Cowan por estar fuera del país en este minuto, al igual que Bernardita Piedrabuena, que justamente también ahora está en Washington en una conferencia FinTech, justamente, en esta semana, Bernardita Piedrabuena. Así que ellos no nos pudieron acompañar. Sí. Claro, esto. La integración entonces de
Nuestra CMF parte como una institución que integra la supervisión de bancos de la ex-SBIF y la de valores y seguros. Entonces esto consolida este nuevo perímetro y, como les decía, tenemos esta ampliación ahora con el FinTech y finanzas abiertas. Como CMF actuamos con esta mirada de largo plazo y sistémica, integral, de todo el sistema financiero en su conjunto, buscando siempre las mejores prácticas internacionales, y por eso es tan importante participar en este tipo de foros, ¿no? Que me tocó a mí la semana pasada, o hoy día donde está Bernardita, nos permite justamente entender cómo esto se mueve a nivel global en términos de estándares, de práctica y de conocimiento supervisor. Como les decía, nuestro mandato entonces es triple. Tenemos este foco en la estabilidad del sistema financiero y en el resguardo de la gestión de riesgo, porque cuando estamos hablando de resguardar la solvencia, la liquidez y la gestión de riesgo de las entidades, lo que estamos resguardando es que el servicio que las entidades financieras ofrecen sea sostenible en el tiempo y de que entonces las empresas financieras puedan cumplir con los compromisos y obligaciones que adquieren con el público. Cuando hablamos del foco de conducta de mercado, estamos hablando de reducir asimetrías de información y de proveer ciertos bienes públicos para el buen funcionamiento de transparencia e integridad del mercado y que haya un trato justo a los clientes financieros. En términos del desarrollo, este es un foco que hoy día está más presente que nunca, porque justamente con la ley FinTech tiene este componente de desarrollo tan importante, y entonces este mandato que nosotros ya teníamos desde la generación de la ley de la CMF hace 4 años atrás, a todo esto estamos de cumpleaños. ¿Hoy? La semana pasada. Ya. El jueves estuvimos de cumpleaños. Ya. Cumplimos 4 años. La CMF Ya. cumplió 4 años. Entonces, desde los 4 años que tiene la CMF, Ya, el año que viene lo vamos a tener presente, porque no hay nada más triste que decirle a los amigos, estuve de cumpleaños la semana pasada. Sí, nadie se enteró. El próximo año esperamos que nos llegue el saludo. Va a llegar, no se preocupe. Bueno, pero de los 4 años que tenemos como CMF, estos 4 años hemos estado preocupados del desarrollo, pero hoy día tiene esto un foco especial a través justamente de la implementación de lo que hace la ley FinTech. Como les decía, tenemos más de 7.000 instituciones bajo nuestra fiscalización, casi 80% del PIB. Estas son cosas que ya hemos conversado. Tenemos 670 personas en este minuto que son parte de la CMF. 86% tiene título profesional, 21% con posgrado. Están mayoritariamente con contrato indefinido, con antigüedad bastante larga, de larga data, porque si bien nosotros tenemos 4 años como CMF, las dos instituciones anteriores tienen 100 años cada una, casi. Entonces, son instituciones que tienen historia y tenemos funcionarios con mucha experiencia que son parte de nuestra institución. Estamos contratando por la ley FinTech, como ustedes bien saben, que se nos asignó la capacidad de contratar. Estamos en ese proceso incorporando también a personas nuevas a la CMF. La gestión. Primero hablar un poco del contexto económico, un contexto económico sin duda complejo. Vinimos a esta misma comisión hace algún tiempo atrás, justamente por la preocupación que generó el caso de la situación de los bancos en Estados Unidos y el Credit Suisse. Esa situación hoy día, como les decía, vengo llegando a esta conferencia afuera y la sensación está que se pasó lo peor, pero hay un ambiente de incertidumbre, sin duda, que permanece, ¿no? Entonces, y hoy día todavía eso se está también revisando, lo que significa las normas de Basilea. Esto es un buen estándar de regulación bancaria, pero sin duda todavía se están sacando lecciones y todavía hay un ambiente de incertidumbre en torno a ello. En términos locales, tenemos una economía que está creciendo más lento, una inflación persistente y las tasas de interés también que se mantienen altas. Así que esperamos que esta situación se vaya normalizando. Las proyecciones del Banco Central indican que la inflación se ubicará en torno al 4,6% a fines del 2023 y tendremos un rango de crecimiento en torno a 0%. Por lo tanto, las cosas se ven complejas hacia adelante en un ambiente económico sin duda desafiante. Respecto de nuestro fiscalizado, lo que evidenciamos es una desaceleración del crédito justamente como consecuencia de los cambios en la actividad. La morosidad ha ido ya subiendo. Tenemos morosidad que va subiendo, especialmente en consumo, pero también en créditos comerciales. El mercado bursátil sigue bastante volátil, con las carteras de los fondos mutuos y de los fondos de inversión con caídas reales.
en un contexto de alta volatilidad. Entonces tenemos también ahí un sector que está enfrentándose a alta volatilidad y eso sin duda también hace que las cosas no sean tan fáciles en un entorno como el que hoy día se vive. Ahora, aun cuando hemos estado en un entorno muy complejo, post-pandemia, con situaciones de geopolíticas complicadas a nivel internacional, con la guerra Rusia-Ucrania, con los temas financieros en estas instituciones bancarias en Estados Unidos, un entorno local también complejo, etcétera, podemos afirmar que tanto los bancos, las compañías de seguro y las instituciones financieras supervisadas cumplieron con adecuados niveles de capital, los márgenes de liquidez prudenciales requeridos, todo esto ha estado bajo cumplimiento en términos bien generales y por lo tanto no hemos tenido disrupciones y yo creo que ese es un tema a destacar sin duda. Ahora, conversar un poquito sobre la ejecución de nuestro plan de supervisión propiamente tal, cosa que conversamos poco en esta sede, pero que yo creo que es bueno que se conozca. Tenemos supervisión tanto en el ámbito prudencial como en el de conducta. Estos dos ámbitos tenemos dos direcciones generales, una de supervisión prudencial y una de supervisión de conducta, y ambas han estado bastante activas durante el último año 2022. En el ámbito prudencial se concretaron 69 supervisiones en terreno, incluyendo la supervisión a bancos, cooperativas, compañías de seguro, intermediarios de valor y corredores de bolsa, entre otros. Esto equivale a 97% de los activos de estas entidades que han estado bajo una supervisión que le llamamos en terreno, porque nosotros hacemos supervisión on-site y off-site. On-site significa que vamos y interactuamos directamente con la institución y cuando hablamos de off-site o en oficina es en base a la información o datos que recabamos proactivamente nosotros y que nos permiten hacer esa supervisión también. Por lo tanto, esta supervisión off-site o extra situ es en base a información y lo que vemos, por ejemplo, ahí es el cumplimiento de límites normativos, una serie de límites que se tienen que estar cumpliendo. También estamos monitoreando conglomerados. Los conglomerados financieros hoy día son importantes en el país. El tener una CMF integrada nos ha permitido tener esta mirada más holística de cómo operan estos conglomerados en el mercado, aun cuando todavía no tenemos un proyecto de ley de conglomerados tramitado en este Congreso que nos permita tener facultades para requerir, por ejemplo, capital o una estructura de matriz y filiales adecuada para hacer una consolidación del capital de estas entidades, pero sí tenemos al menos la mirada completa. De hecho, tuvimos una asistencia técnica del Fondo Monetario respecto a esta materia y consideraron que estábamos ejecutando nuestra labor de mirar a los conglomerados de manera muy proactiva y muy positiva, aun cuando las herramientas que teníamos no eran todas las idóneas. Así que esa fue una buena noticia y hemos estado trabajando con el Fondo Monetario en esa materia. Y también, eventualmente, en una propuesta para avanzar en términos legales, ¿no? Se continuó también con el proceso de implementación de Basilea III, en particular el Pilar 2 tomó harto trabajo del año 2022 y sigue tomando tiempo de este año 2023. Se recibieron y analizaron los informes de autoevaluación de capital y este año estamos recibiendo los autoevaluación de liquidez. Entonces, esto es importante porque los mismos bancos son requeridos de mirarse hacia adentro y hacer esta autoevaluación que luego es revisada por la CMF. En el ámbito de conducta, las principales materias bajo nuestra fiscalización, que tomaron bastante tiempo durante el año 2022, tuvimos en el caso de bancos más de 50 temas que se fueron fiscalizados, los que incluyen la ley de fraude, que es un tema bien complejo y que estuvimos abocados a fiscalizar su cumplimiento durante el año pasado. Siempre la tasa máxima convencional es una materia que estamos permanentemente fiscalizando su cumplimiento. Disponibilidad de efectivo de los cajeros, que tenemos harta queja, harto reclamo de la disponibilidad de efectivo de los cajeros, es algo que también fiscalizamos. Incidentes operacionales, que son cada vez más importantes. De hecho, el panel en que me tocó participar la semana pasada justamente estaba en un panel sobre temas de riesgo operacional. ¿Qué es un incidente operacional? Son problemas operacionales en las entidades bancarias de disrupción en el servicio porque se les cae el sistema o incluso temas de fraude, ciberseguridad, etcétera. Entonces nosotros tenemos normativa que le requiere a las entidades bancarias, entidades financieras en general,
el tener ciertos resguardos en términos, por ejemplo, de la subcontratación, de estándares de ciberseguridad, de gestión de riesgo, de rol del directorio. Y acá es bien importante, porque en los temas de riesgo operacional es importante el generar conciencia. No saco nada con hacer una tremenda inversión en tener unas plataformas súper seguras, si es que no tengo una cultura de gestión de riesgo y un mandato desde los más altos estándares del gobierno corporativo de la institución. Entonces, ahí el tema de cultura y de que vengan las directrices desde los directorios es bien importante. Entonces, y eso nosotros tenemos normado y se hace la fiscalización correspondiente. También tenemos más de 50 fiscalizaciones de transparencia e integridad del mercado de valores. Esto incluye visitas inspectivas, así como también la supervisión de lo que es el periodo de bloqueo, el cumplimiento del periodo de bloqueo, deber de abstención y uso de información privilegiada. Entonces también son temas que hemos tenido algunas sanciones en lo más reciente y son temas que estamos permanentemente nosotros supervisando. En el caso de las compañías de seguro, la licitación de seguro de desgravamen e incendio fue también uno de los tantos focos que tuvimos de supervisión el año pasado. Se cumplió entonces con un 100% de la supervisión de gestión de riesgo y también de lo que llamamos suitability o qué tan adecuado es el servicio que están entregando las administradoras generales de fondo. Eso es un breve barrido respecto al tipo de cosas que supervisamos. Dentro del ámbito normativo también se emitieron una serie de normas. Muchas de ellas tienen que ver con la implementación de leyes. Este año tenemos harta normativa que tenemos que emitir, tenemos plazo de 18 meses por la ley FinTech, que el año pasado estuvo marcado por la emisión de normativas que estaba relacionada, por ejemplo, a la Ley General de Bancos. Entonces todavía habían normas que se requería emitir. También hubo algunas normativas en términos de medición de grupos empresariales, de gestión de riesgo operacional de cooperativas de ahorro y crédito, para el caso de las compañías de seguro, de endeudamiento financiero. También hubo una implementación de una norma para tener un sistema de consulta de seguros. Eso fue parte de la ley de agentes. La ley de agentes nos imponía la obligación de contar con un sistema de consulta de seguros. Hoy día las personas pueden consultar qué seguros tienen vigentes a través de esta plataforma y eso también se emitió la normativa para que eso sea una realidad. Tenemos otras normas que están asociadas también a la ley FinTech, que son de las cámaras de pago de bajo valor y las cámaras de pago de alto valor o algunas modificaciones ahí, a la luz de también cambios que hizo el mismo Banco Central. En el ámbito de conducta, la ley de agentes nos estuvo bastante ocupado el año pasado, así que el año pasado emitimos las normas secundarias que requería la implementación de la ley de agentes. En eso está el registro de asesores de inversión, la interconexión de bolsa, comisiones en operaciones de crédito, autorización de existencia de sociedades normas especiales. Por lo tanto, muchas de estas, en general, en el ámbito de conducta, fueron normas que se derivaron a partir de la ley de agentes. Así que, como ustedes ven, cuando se emiten leyes, a nosotros nos mantienen bien ocupados después emitiendo las normas secundarias para implementar esa ley. Y ahora estamos justamente implementando lo que es la ley FinTech. ¿Normas tipo reglamento de ustedes? Claro, sí, porque le damos la bajada a la ley, y la ley muchas veces nos mandata. De hecho, en el caso de la ley FinTech, hay 70 menciones en la ley FinTech que hacen referencia a una norma de carácter general de la CMF. Por lo tanto, ahí tenemos 70 temas que normar en el caso de la ley FinTech, por ejemplo. Bien. Y en muchos ámbitos, cuando ustedes leen un proyecto de ley y esto será normado por la CMF, bueno, ahí está la norma correspondiente. Educación financiera también es un foco de preocupación nuestro permanente en la CMF. Y el año pasado tuvimos un hito importante porque se publicó la política de educación financiera de la CMF. Esta política tiene 5 objetivos centrales. Uno es informar los cambios legales o normativos que afecten al cliente financiero. Justamente estamos hablando de la ley FinTech en este caso, ¿no? O lo que significa Basilea III, o la ley de agentes en los ámbitos que, por ejemplo, el tema de normar las comisiones que se asignó a la... ¿Cómo podemos, de alguna manera, comunicar de manera efectiva lo que implica un cambio de ley o un cambio de norma para las personas? Ese es uno de nuestros ejes de educación financiera. El segundo es entregar información que ayude a la toma de decisiones. Vengo llegando de la Comisión de Economía, que es el registro consolidado de deuda, que es un proyecto de ley que está en trámite ahora acá en el Senado.
y que justamente permite a las personas tener mejor información sobre su situación de deuda y permite además entregar esa información a quien le ofrece un crédito. De esa manera acceder a mejores condiciones de crédito. Nosotros hoy día tenemos un informe de deuda que entregamos a las personas y ese informe de deuda muchas veces estamos haciendo una evaluación de ese informe de deuda ahora con el apoyo del Ministerio de Hacienda. ¿Qué tanto lo entienden las personas? Y la verdad es que tenemos brechas ahí, del cómo las personas entienden el informe de deuda, cómo comunicamos esta información, y no solamente eso, sino que muchas veces las personas se quedan con la información, pero dicen, estamos mejorando este informe de deuda, de nuevo, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, para que las personas no solamente accedan a esta información, sino que la información sea clara, la entiendan, y además los ayude a tomar ciertas acciones. Entonces, esto también es un esfuerzo que está en línea con nuestra política de educación financiera, el contar con mejor información. Contribuir a mejorar conceptos y conocimientos básicos, porque una cosa es entregar información, pero otra cosa es que las personas la entiendan esa información. Entonces, a lo mejor no basta con la información, sino que también tenemos que, claro, que se pueda usar, exactamente. Fomentar el conocimiento de los productos financieros, de nuevo, porque tengo información, conozco los conceptos, bueno, pero ¿qué me ofrece el sistema? Entonces, ahí es otro eje. Y promover el endeudamiento responsable, el endeudamiento sano, que de nuevo el proyecto de ley que está en trámite de registro consolidado de deuda sin duda ayuda en esa dirección. Tenemos varias iniciativas, acá está Florencia con nosotros, que maneja nuestras redes sociales del área de comunicaciones, así que ella es la autora de muchas de estas cosas que están ahí difundiéndose en las redes sociales. Somos muy activos en Instagram, muy activos en LinkedIn, así que tenemos mucha información, porque hoy día al llegar a las personas no llegamos por los medios tradicionales, tenemos que llegar a través de los canales que las personas efectivamente acceden, claro, con Twitter, con Twitter. CMF Educa, entonces, ha sido un esfuerzo bien importante justamente para materializar lo que tenemos establecido en nuestra política, que es llegar a las personas con información, con conceptos, etcétera. Así que hemos hecho un tremendo esfuerzo. El 44% de la audiencia está entre 25 y 34 años. Estamos llegando a gente joven a través de estos canales. Y hemos sido, creo yo, bastante exitosos. Gracias, Antonio. Respecto a la atención a usuarios y servicios financieros, tenemos distintos canales disponibles, presentaciones, consultas, la información de creencias bancarias, que fue reciente, eso también es importante, porque a veces las personas tienen derecho a algunos fondos que están por ahí aposados y que las personas no se enteran. Entonces se entrega información de creencias bancarias que están disponibles para su cobro. Después se va todo a bomberos. Hoy día se va a bomberos, antes no se iba a bomberos. Sí, puede cumplir un plazo más prudente. Exacto. Bueno, prefiero que haya bomberos que haya otros lados. También los tribunales, también los tribunales requieren harto de nuestra información, así que tenemos canales especiales para atender las solicitudes de tribunales ahí. Y acá está el informe de deuda que les comentaba, tenemos casi 5 millones de informes de deuda emitidos el año 2023. O sea, de verdad que este es un informe bien requerido por las personas, así que a través de mejorar esa información y entregar herramientas a las personas cuando vayan a visitar nuestro sitio para acceder a este informe de deuda. Tenemos nuestros canales físicos, de todas maneras, operando, a pesar de que hoy día tenemos harto por web. La pandemia nos ofreció oportunidades, ¿no? Porque hoy día tenemos estos canales físicos, pero no tenemos oficinas regionales, que sé que es algo que permanentemente se requiere, ¿no? Que se pueda atender a gente en regiones. Presidenta, perdone, yo no me atreví a preguntar, sí, pero senador García me pregunta lo mismo que yo no me atreví a preguntar, así que como somos dos, vamos a preguntar ahora. Por favor. ¿A qué se refería hace unos minutos cuando habló de este informe de deuda a las personas? Ya, ¿Qué? Perfecto, sí, se los comento. Sí, porque los 5 millones, sé todo, sí, sé todo. Los bancos están obligados a reportar a los bancos y cooperativas de riquero, nuestros fiscalizados están obligados a reportar toda la información de deuda de las personas. De hecho, es para nuestra propia gestión como fiscalizadores. Llega esta información para nuestro propio ejercicio, para monitorear la estabilidad financiera. Hoy día tenemos esta información de deuda bancaria de los fiscalizados nuestros.
Y además, esta información de deuda se le reporta a las entidades reportantes. O sea, quienes los bancos nos reportan información, nosotros consolidamos esta información y se les reporta la información para que ellos puedan hacer la adecuada gestión de riesgo del sistema bancario, conociendo la información general de las personas, pero no es tan general porque solamente incluye la bancaria y la cooperativa. No incluye, por eso está el proyecto de ley de registro consolidado de deuda, que es para avanzar más allá y tener información más general, porque hoy día está acotado. Pero esto no es algo bastante parecido. Claro, por eso es que porque justamente vengo de allá. Está a lo grueso, pues, o sea, está... Sí, está buena parte la tenemos hoy día, y lo que falta todo lo que son créditos automotrices, casas casas comerciales, cajas de compensación, casas comerciales no bancarias, está lo bancario, cooperativas de ahorro y crédito. Ahora es un porcentaje muy alto, y de hecho, como muchas de las casas comerciales hoy día tienen tarjetas que han pasado a ser bancarias, ha ido aumentando. Pero todavía hay información, por ejemplo, las compañías de seguros cuando entregan un crédito hipotecario. Ese crédito hipotecario de la compañía de seguro no está. No sé si ustedes recordarán en los informes de estabilidad financiera, cuando me tocaba a mí presentar los informes de estabilidad financiera, que presentábamos unos gráficos donde porque este es un tema bien que ha sido bastante empujado por el Banco Central y por la CMF, por los temas de estabilidad financiera y también por los temas de acceso a crédito y condiciones de financiamiento de las personas. Porque cuando yo puedo demostrar que soy un buen pagador, porque el registro consolidado te incluye información positiva y negativa. Por ejemplo, si una persona tiene un crédito en una caja de compensación y ha sido súper buen pagador, esa historia no la puede mostrar. No tiene cómo mostrarlo. Entonces, ese atributo positivo. Claro, entonces aumenta la competencia. Bueno, ese proyecto de ley, no sé si pasa por acá, ¿va a pasar por acá? El registro consolidado. El de deuda consolidada. Así que ahí lo vemos cuando pasa por acá. Pero es un súper buen proyecto que, de hecho, parte de lo que comenté ahora, es que no parte de cero en términos de la capacidad que tenemos como CMF de gestionarlo, porque tenemos hoy día este informe de deuda. Entonces, aumentarlo, potenciarlo, y tiene un montón de características que yo creo que nos desvía un poco de la atención de la presentación. Sí. Pero es un muy buen proyecto de ley que nosotros hemos apoyado mucho, y que efectivamente esto demuestra que es información que es valiosa para las personas y para todo el ecosistema, porque con lo poco que... No lo poco, no tenemos tan poco, tenemos bastante. Pero este informe es bien requerido, ¿no? Entonces, y además estamos mejorando de no solamente entregar la información de manera críptica y que nadie la entiende, o que pocos la entienden, sino que sea información que sea más fácil de comprender y además que me vincule con herramientas o con elementos o entender mejor cómo funciona el sistema. Entonces estamos haciendo ese pervínculo también hoy día con la información que ya tenemos. Pero porque las personas requieren esta información, o sea, cuando van a solicitar un crédito lo requieren. Eso, esa es la información que tenemos hoy día, que bajo el marco legal de la Ley General de Banco tenemos acceso a esa información, pero no se requiere potenciarlo a través de lo que está hoy día en trámite. De hecho, esa ley le gana a la de capital basado en riesgo de las compañías de seguro, creo. Creo que lleva más tiempo en el Congreso el registro consolidado de deuda que la de seguro. Pues también ha estado por los 10 años. Hubo un tiempo que había mucha oposición. Sí, ahora ya no, espero. No sé si el mismo proyecto... Ha ido mutando, no, ha ido mutando. Ya. Respecto de los reclamos, tenemos obviamente un canal a través del cual se reciben reclamos de las personas. Buena parte de esos bancos y entidades financieras, algo menos este año que lo que era el año pasado. Este año han tomado mayor atención los reclamos que tienen que ver con seguros. En el caso de los seguros, el principal es el tema de la reparación de autos, que también tiene que ver con los robos, tiene que ver con los problemas que hubo de la cadena de suministros por el tema de la pandemia, donde había falta de piezas, etcétera. Entonces hay varias razones por las cuales hubo retraso en la reparación de autos, y eso... ¿Y las licencias vencidas? Las licencias vencidas, eso es bien reciente, porque las licencias se prorrogaron y ahora de nuevo se prorrogaron, así que eso va a ser una muy buena cosa, que se hayan prorrogado, generando también problemas, que entiendo que ahora estaría resuelto porque hay una prórroga. Así que eso va a ser bien positivo en ese sentido.
De eso no pregunté y no tenemos tantos reclamos de eso. Está chuteado, pero no está resuelto. Sí, está chuteado, pero no está buena. Los problemas arderos hacia ese es un problema. Sí. Pero un buen chute a veces sirve harto. Un buen chute. Sí, buen punto. Bueno, pero en el tema de seguros, principalmente seguro automotriz, demoras en las reparaciones. En el caso de bancos, tenemos harto reclamo por los temas de ley de fraude, por los reembolsos. Recordar acá que hubo una ley de fraude también que se tramitó en este Congreso, que por menos de 35 UF la entidad financiera tiene que pagar inmediatamente, y si quiere reclamar, reclama a posteriori, si es que encuentra que en realidad fue algo que no correspondía el reembolso de la persona, porque no era un fraude. Esa disputa en si es un fraude o no es un fraude tiene que hacerla en sede judicial, pero tiene que pagar inmediatamente cuando es inferior al 35F, y cuando es mayor al 35F tiene un cierto plazo, y si no tiene que... Bueno, eso ha generado bastante reclamo, y de hecho uno de los temas que fiscalizamos para que efectivamente esto se cumpla. Ahora, entendemos que esa ley podría eventualmente ser perfeccionada, entendemos que ahí han habido algunas conversaciones, pero tal como está hoy día, nuestro deber es fiscalizarlo, y estamos fiscalizando que se cumpla. Respecto de la participación internacional, les decía yo que era muy importante para una institución como la CMF ser parte de todas estas discusiones internacionales. Como somos un supervisor integrado que tiene valores, bancos, seguros y otros, nos requiere esto participar en todas esas instancias, tanto a nivel global como a nivel regional. Por lo tanto, participamos en lo que se llama la IAIS, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros. Es una instancia bien activa, que ahí se discuten los estándares, por ejemplo, de capital basado en riesgo, que hemos comentado que es tan importante avanzar en Chile. Tenemos una ley de 1932, si mal no recuerdo, en el caso de seguro, que requiere ser actualizada, y que avancemos hacia esos estándares internacionales. Esta Asociación Internacional de Supervisores de Seguro nos permite estar al día respecto de aquello. IOSCO, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Valores, me toca ir la próxima semana, de hecho, a esas reuniones, donde también se discuten temas que tienen que ver con el mercado de valores, los estándares, y en el IOSCO también hay la firma de memorándum de entendimiento, que ahí es bien importante respecto de la supervisión de los mercados de valores, porque el mundo está bastante integrado y globalizado. Entonces, es una herramienta muy útil cuando encontramos que hay un problema en el mercado local y que tiene alguna relación con una operación que está hecha fuera de Chile, el poder tener los intercambios de información correspondientes para perseguir un eventual delito o infracción. Y esos memorandos de entendimiento los firman todos los países, y todos los países signatarios de esos memorandos de entendimiento son parte de IOSCO. Y ahí entonces tenemos una herramienta que no es solamente la fijación de estándares, sino que además intercambio de información para una efectiva supervisión, fiscalización y persecución de infracciones. El Comité de Basilea también es bien importante, de ahí viene Basilea 3, toda la discusión de estándares internacionales. Todas estas instancias tienen también sus versiones regionales, entonces somos parte también de esas versiones regionales. Tenemos colegios supervisores cuando hay conglomerados que tienen participación en distintos países, entonces se hacen reuniones también a nivel global con otros supervisores, etcétera. Entonces la actividad internacional es bien importante. También tenemos estudios, nuestros informes institucionales emblemáticos, el informe de género, el informe de endeudamiento, los informes regionales, notas de trabajo, de documentos. También tenemos concursos de investigación para poder hacer profundización respecto a algunos temas y apoyarnos en el mundo académico. Así que bueno, tenemos harta actividad también en este frente de estudios y nuestra participación internacional. A nivel nacional, también cuando se nos requiere, concurrimos al Congreso. Una instancia en la cual agradecemos que hayan aceptado invitarnos, porque no tenemos nosotros la obligación legal de venir a presentar un informe anual, pero para nosotros es bien importante el poder tener la oportunidad de compartir con ustedes cuáles son nuestras... Tomo varias o 34 veces. En el Consejo de Estabilidad Financiera, también somos parte del Consejo de Estabilidad Financiera, que es presidido por el Ministro de Hacienda. Hubo 11 sesiones el año pasado. Tenemos un Consejo de Supervisión Financiera, donde somos parte con los supervisores del ámbito financiero y el Banco Central.
También participamos de la Comisión Asesora para la Inclusión Financiera, entre otros. Entonces, participamos en distintas instancias para tener una buena coordinación con otros supervisores, con el Ministerio de Hacienda, con el Congreso, en los ámbitos de nuestra competencia. En términos de personas de la CMF, ya les comenté un poquito que somos 670 personas. Hemos hecho este año también un esfuerzo por medir nuestro clima laboral y nuestra madurez digital, porque acá son temas importantes hoy día, la incorporación de tecnología. Nuestro mayor valor son las personas que conforman la CMF, y en ese sentido el cuidar a las personas, permite el contribuir a que las personas se desarrollen en el cumplimiento de sus labores, para nosotros es muy importante, así que estamos haciendo esfuerzos en esa dirección. Respecto del tema de género, tenemos una situación de equidad bastante alta en los distintos niveles jerárquicos, con mayores brechas, como en muchas otras entidades en los niveles superiores. En el Consejo somos 2 comisionadas mujeres de 5, y directores generales también tenemos algunas brechas ahí, pero en el resto de la organización es bastante parejo. Que el porcentaje que representan de la organización. Entonces, tenemos algún sesgo en capacitación, preferentemente también a mujeres. En la gestión presupuestaria se cumplió con la ejecución de nuestro presupuesto y cumplimos un 100% con nuestras metas de eficiencia institucional. Respecto de la unidad de investigación, recordar que la CMF, a diferencia de otros supervisores, no solamente tiene este consejo con 5 miembros, sino que además tiene una unidad de investigación independiente que lleva los procesos de investigación. Cuando esta investigación va a conducir a una sanción. Entonces nosotros tenemos 2 canales a través de los cuales se opera en nuestra labor de supervisión y fiscalización. Cuando hay un ejercicio de supervisión que puede tener implicancias que van a requerir una sanción, eso se denuncia internamente a la unidad de investigación, y es la unidad de investigación la que ejecuta la investigación propiamente tal, de manera independiente. Y una vez que llega un resultado, formulan cargos. Esa formulación de cargos implica que se inicia un procedimiento sancionatorio que incluye un debido proceso en términos de la defensa de quien posiblemente está cometiendo una infracción. Y por lo tanto se hace una audiencia, y después de esa audiencia el Consejo resuelve. Entonces se tiene a la vista a ambas partes, la información que nos entrega la unidad de investigación respecto de lo que ellos recogieron, y se tiene a la vista la defensa, y se ponderan esos elementos al momento de decidir una sanción. Esa es la forma en la cual opera entonces el procedimiento sancionatorio en la CMF. Y también hay denuncias externas. Tenemos la figura del denunciante anónimo de la ley de agentes, que también es algo nuevo. Se han recibido 28 solicitudes de reconocimiento de esa calidad durante el año 2022. Claro. Así que tenemos también denunciante anónimo. U otras denuncias. Acá, si ustedes ven las denuncias recibidas, han aumentado mucho las denuncias externas. Esto también tiene que ver con que la CMF es más conocida y se conoce el canal, ¿no? Las externas. Entonces, las externas han subido muchísimo, y esto también tiene que ver con que se conoce mejor el canal, se conoce la institución, esperamos, y por lo tanto están llegando más denuncias externas. Además tenemos la figura de denunciante anónimo ahora. De los procedimientos iniciados, entonces, también tenemos un procedimiento que se llama simplificado, que hemos creído que es muy bueno el tener la posibilidad de tener el procedimiento simplificado cuando son sanciones objetivas, de menor relevancia o de menor impacto, y que en la cual la unidad de investigación llega al convencimiento de que hay una infracción, y le da a conocer la situación a la entidad fiscalizada, a quien cometió la infracción, y si la entidad acepta que se cometió la infracción y acepta el monto de la sanción, eso va a un procedimiento sancionatorio simplificado. Y por lo tanto sancionamos inmediatamente sin continuar con la audiencia y en los procedimientos. De esa manera descargamos un poco el trabajo que tenemos como CMF, y nos abocamos a los casos que efectivamente requieran de un procedimiento más lato.
Respecto a sanciones emitidas, tenemos más de 100 durante el año 2022. Créditos fraudulentos y alertas tomado mucha relevancia no solamente en Chile, también, sino que también a nivel global. Y estas son parte de las conversaciones que tenemos justamente a nivel global de cómo se están abordando. Porque tenemos entidades que cometen fraude hoy día a través de la red. Y hay páginas web que estamos permanentemente denunciando, donde se ofrece un crédito de manera muy fácil, sin mayores requisitos, pero muchas veces el requisito es, por ejemplo, hacer un pago. Porque se les pide, no, es que tiene que pagar usted por los gastos notariales 100.000 pesos. Y después se dice, no, ahora necesitamos proceder con no sé qué documentación, así que ponga otros 400.000 pesos. Y después, a poco andar, el crédito no existe y la persona pagó 100, 200. ¿Y son muchas las personas que caen en eso? Tenemos 50 denuncias. El año se levantaron 50 alertas el año pasado, no 50 denuncias, porque una alerta puede ser por más de una denuncia. Pero levantamos 50 alertas. Exponencial, exactamente. Y ahí lo que nosotros podemos hacer, porque son fuera de nuestro perímetro, entonces es algo que nosotros hacemos para generar conciencia pública respecto de que existe un fraude, pero son entidades que no están en nuestro perímetro. Entonces lo que nosotros hacemos es levantar una alerta. Muchas veces me ha tocado ver documentos con mi firma, de hecho, porque a la persona como para acreditarla, entonces copian mi firma de alguna parte, o el logo de la CMF, o la firma de nuestro secretario general, y lo ponen en algún documento, y la persona jura entonces que está actuando bajo el marco de supervisión de la CMF, y eso no es así. Así que eso se denuncia al Ministerio Público. Y hemos tenido un buen diálogo con el Ministerio Público, y están poniendo bastante esfuerzo, porque esto nos damos cuenta también de que no son páginas sueltas, o sea, bajan una página y levantan otra, entonces hay cierto patrón, entonces hay ciertos grupos que eventualmente están organizados para cometer fraude por esta vía, entonces hay que perseguirlo de esa manera, no como el caso a caso, página a página, y hemos tenido un diálogo fluido ahí con el Ministerio Público para que esto efectivamente se persiga, además de hacer la alerta. ¿Y resultados? Claro, diálogo al fiscal claro. Valencia, sí. Vamos a... Es que es bien importante, porque si no los encuentran y los ponen a disposición de tribunales, en el fondo hay impunidad y... Sí, no, esperamos que efectivamente se logren resultados. Por el momento sabemos que están haciendo una gestión bastante proactiva para poder perseguirlo y ojalá efectivamente eso se logre identificar a quienes están detrás. Estamos haciendo todo lo posible de nuestro lado, alertando a la población, y tenemos una página con todas estas alertas permanentemente, cosa que las personas cuando vayan a visitar una página, les hagan una oferta, puedan ir al sitio de la CMF y decir, esta entidad será o no, y pueden ver ahí en la página que están las entidades que nosotros hemos levantado como eventualmente fraudulentas. Desafíos para el 2023 y lo que viene hacia adelante. Como CMF tuvimos nuestro proceso de planificación estratégica durante el último trimestre del año pasado y principios de este año 2023, en el cual hicimos un trabajo bastante colaborativo al interior de la institución y también levantamos elementos desde nuestro fiscalizado para consensuar 8 objetivos estratégicos que se concretan a través de 15 iniciativas para los próximos 4 años. Entonces ya tenemos un mapa, una hoja de ruta para los próximos 4 años con nuestros objetivos estratégicos definidos. 3 de ellos directamente alineados con nuestro mandato de estabilidad financiera, de conducta de mercado y de desarrollo de mercado, los 3 primeros objetivos que están ahí. Y los otros tienen que ver con facilitar el cumplimiento de nuestro mandato a través de consolidar el posicionamiento institucional. Decíamos que somos una institución nueva pero vieja, porque tenemos estos 4 años, pero tenemos una larga historia de nuestras entidades predecesoras. El objetivo de 5, que tiene que ver con las nuestros colaboradores. El 6, que tiene que ver con el cambio cultural que ha significado la integración. El 7 con la tecnología, con cómo nos apalancamos en tecnología para desarrollar mejor nuestra labor, y el 8 que tiene que ver con la gobernanza. Por lo tanto, tenemos
8 objetivos estratégicos que han sido planteados con iniciativas que contribuyen a cada uno de esos 8 objetivos, y es que nuestra hoja de ruta y nuestro mapa para los próximos 4 años. Ahora, para el 2023, el escenario es sin duda complejo, lo dije al principio de la presentación, lo hablamos de este escenario político y económico que sin duda nos desafía, y a eso le sumamos riesgo emergente, riesgo de largo aliento, pero que no podemos olvidar. El riesgo de ciberseguridad y riesgo operacional hoy día está más presente que nunca. Cada vez que la tecnología es usada en las distintas entidades financieras, eso sin duda ofrece muchas oportunidades, pero también riesgos que es necesario hoy día monitorear. Así que eso también tenemos que tenerlo muy claro. Y el riesgo de cambio climático también es un riesgo emergente que tenemos bien presente en nuestro plan estratégico y en las tareas que se vienen hacia adelante. Algunos de los principales desafíos en el ámbito de trato justo, transparencia e integridad, es decir, en nuestro ámbito de conducta, tienen que ver con la protección al cliente. Seguimos con la implementación de la ley de agente, y ahí estamos gestionando permanentemente los reclamos que se reciben de las personas, pero no solamente eso, sino que proactivamente supervisando el buen comportamiento de las entidades financieras en este ámbito. El tema de las memorias anuales nos va a tomar harto tiempo durante este año. Vieron las memorias anuales que incluyen estos temas ESG, y cuando se incorporan riesgos de gobernanza, sociales y ambientales, bajo estándares internacionales que van a ser promulgados próximamente, porque estos estándares internacionales que nosotros adoptamos para los indicadores de divulgación de información de cambio climático son estándares que no tienen un estándar de obligación legal de reporte en otras jurisdicciones, como tiene en el caso nuestro. Así que ahí estamos siendo bastante vanguardistas en el requerimiento de divulgación de información de riesgo climático para nuestros emisores del mercado de valores. Así que eso nos va a tener bastante ocupados este año. Hay una asociación internacional fijadora de estándares contables de sustentabilidad que se llama ISSB, el International Sustainability Standard Board, que ha anunciado que dentro de un mes más o menos va a publicar estos estándares, y están muy en línea con los estándares que nosotros ya adoptamos el año pasado como obligatorios de reporte para las instituciones financieras. Así que nos adelantamos a esa directriz que hoy día va a estar siendo emitida en los próximos meses. Interconexión de bolsa nos va a también tener ocupados durante este año. Se emitió la normativa y eso está en plena implementación. En conducta de mercado todavía estamos completando nuestro marco regulatorio, supervisión y sanción, y acá vamos a tener un nuevo elemento. Incorporó este artículo en el cual las entidades financieras tienen la obligación de evaluar qué tan adecuados, esto es suitability que se llama, qué tan adecuados son los productos financieros. Por lo tanto, ahí nos va a incorporar un nuevo desafío desde el ámbito regulatorio de supervisión, de si las entidades efectivamente están cumpliendo con eso en el ámbito de conducta. Y especialmente en lo que se refiere a conducta, vamos a estar implementando herramientas tecnológicas, a lo que se llama SupTech, porque es muy difícil supervisar el cumplimiento de una adecuada conducta, y ahí el monitoreo, por ejemplo, de redes sociales pasa a ser crítico, o uso de tecnología para analizar grandes bases de datos y descubrir comportamiento que eventualmente nos dé indicio de manera temprana que hay una falta o una falla de conducta, para poder abordarlo de manera temprana. Entonces ahí nos vamos a estar apalancando bastante en tecnología. En términos prudenciales, se sigue la implementación de Basilea III. Como también les mencioné brevemente, vamos a estar abocados también a los informes de autoevaluación de liquidez este año, además de seguir y continuar con los informes de autoevaluación de capital. Capital basado en riesgo de las compañías de seguro. Nosotros estamos haciendo lo que podemos con el marco legal actual. Entonces seguimos incorporando elementos de supervisión de riesgo en las compañías de seguro con el marco legal que tenemos. Pero lógicamente eso va a ser importante el que se avance en el proyecto de ley. Y hay distintos elementos que se levantaron como brechas normativas que requieren algunas cambio legal, como el caso de la supervisión basada en riesgo, u otras como resolución bancaria, que se levantaron en el EFSAP. Recordar que hicimos esta evaluación de nuestro sistema financiero durante el 2020 y 2021, que fue un tremendo ejercicio, un tremendo esfuerzo
de la CMF, del Banco Central y de nuestro sistema financiero para ser evaluado en plena pandemia. Y fue súper útil, fue extremadamente útil lo que se recogió en esa evaluación, con varias asistencias técnicas también que surgieron a partir de ahí, y hoy día estamos trabajando en ir cerrando esas brechas. El desarrollo de mercado, la ley FinTech, sin duda va a ser un elemento bien importante de desarrollo de mercado, y estamos emitiendo la supervisión ponderando nuestros 3 mandatos, el mandato prudencial, de conducta de mercado y de desarrollo al momento de emitir estas normas. Se lanzaron las mesas consultivas, tuvimos 1.400 personas interesadas en participar en las mesas, porque estamos haciendo mesas antes de emitir la normativa, estamos haciendo mesas de discusión con el sector privado. Así que va a ser un tremendo trabajo el emitir todas esas normas. En desarrollo de mercado estamos realizando un diagnóstico en los próximos meses, donde esperamos poder levantar cuáles son las brechas que tenemos de cobertura de seguro, por ejemplo, o de crédito. Muchas veces nos preguntan nuestro informe de endeudamiento. Cuando vemos el informe de endeudamiento se nos pregunta, bueno, ¿pero esto es alto o es bajo? ¿Pero significa esto que hay falta de acceso o que hay sobreendeudamiento? Y no es difícil calificarlo, porque ya tenemos el dato, pero no podemos calificarlo porque no conocemos a fondo cuál es el rol que está cumpliendo el mercado del crédito en la capacidad que tienen las personas para cumplir con sus proyectos, por ejemplo. Entonces vamos a estar haciendo un diagnóstico, en esto nos vamos a apoyar en la encuesta de capacidades financieras, en la cual nos ayuda la CAF, así que eso se va a estar levantando ahora en los próximos meses también. En temas de inclusión financiera también parte va a ser hacer diagnóstico y ver cómo podemos ir cerrando algunas brechas. El mercado de pagos también es foco de nuestra atención, impulsar el modelo que entendemos que ya está en régimen, pero que han habido ciertas fricciones en su implementación. Y para terminar, planificación estratégica 2023 y 2026, tenemos una serie de temáticas que nos van a permitir ir avanzando y que se van a tener que ir acomodando también dependiendo de cómo avancen los proyectos de ley que o ya están en el Congreso o que están. El proyecto de registro de deuda consolidada, que ya lo hemos conversado, que para nosotros es un tema bien importante y a lo mejor podemos venir entonces a discutirlo cuando llegue a esta comisión. El proyecto de fortalecimiento de la resiliencia del sistema financiero, que ya se está discutiendo también, que también esperamos que llegue a esta comisión. El marco de supervisión basada en riesgo de las compañías de seguro, que ahí esperamos que se ingrese una indicación sustitutiva, entendemos, en esta comisión. El proyecto de una agencia especializada, el de ciberseguridad, también son temas importantes a los cuales estamos poniendo especial atención para ver cómo nos vamos a coordinar con estas 2 nuevas agencias de protección de datos y de ciberseguridad. Otras iniciativas que también entendemos que están ingresando. Cada una de ellas, datos personales están en economía que han mencionado. No, porque datos personales se fue a la Cámara. Está en la Cámara. Pasó para la Cámara. Pasó por aquí muchos años. Desde el año pasado estuvo en la Cámara. Sí, por lo menos un año. Acá está en la Comisión de Economía del Senado. Sí, de hecho, hecho, la presidenta, vengo de allá. La comisión viene de allá ahora. Sí, acabo de presentar a las allá. 9:30, A las 9:30, exactamente. Resiliencia entró hace 2 semanas acá, a la Resiliencia. Así que deberíamos verlo en algún minuto acá también. Sí. Eso. Y bueno, y los otros proyectos que acaba de ingresar, inteligencia financiera contra el delito, también entró la semana pasada, entiendo. Resolución bancaria, esperamos que algún día entre. Nosotros lo que hicimos fue publicar un documento de política donde, con la colaboración que tuvimos en ese caso de la OTA, esperamos que también eso se pueda discutir eventualmente, donde hemos estado aprendiendo. Y de hecho, parte de las reuniones internacionales de las cuales conversaba, los episodios recientes de nuevo han hecho relevar la importancia de tener un buen marco de resolución y seguro depósito. Temas que todavía están pendientes, que quedaron pendientes de la Ley General de Bancos, que hoy día ya está en plena implementación, pero estos son temas que quedaron pendientes de aquella oportunidad. ¿Algunas reflexiones finales? Chile tiene un sistema profundo, financiero profundo y sólido. Y yo creo que eso es importante y es uno de nuestros activos principales como país, ¿no? Hemos
podido resistir turbulencias y crisis durante los últimos años, y eso ha demostrado justamente la resiliencia de nuestro sistema. Tenemos la convicción de que el adecuado funcionamiento del sistema financiero es central para el bienestar de las personas y el crecimiento del país. Eventos como los retiros de los fondos de pensiones. Salió un comunicado hoy de la mañana del Consejo de Estabilidad Financiera referente a ese tema. Entendemos que eso va a estar en discusión en estos días. Y en el caso de anticipos de renta vitalicia también. Todo esto ha generado un manifiesto y persistente deterioro en el sistema financiero, cuyos efectos se traducen hoy en mayor inflación, menores posibilidades de acceso a crédito a largo plazo y tasas de interés más altas. Hoy día estamos viviendo las consecuencias de los retiros que ya se materializaron. En este contexto, especialmente importante entonces promover el desarrollo y profundización de nuestro mercado de capital. Este era uno de nuestros grandes activos, nos hacía resiliente, implicaba que las personas y las empresas podían tener acceso a financiamiento. Hoy día vemos un deterioro en el desarrollo y profundización de nuestro mercado de capitales. Eso es una realidad. Y por lo tanto, aparte de nuestra labor en los próximos años, es el ir evaluando cuidadosamente iniciativas que puedan ser bien inspiradas, pero que podrían generar incentivos complejos y traducirse en deterioro adicional en materia financiera. Por lo tanto, tenemos un mercado de capitales profundo, pero que sin duda sufrió deterioro. Senador Coloma quiere hacer una intervención. Es que estuve leyendo el informe. ¿Puede profundizar eso? Digamos? Claro. Sí, claro. Nuestro mercado de capitales fue creciendo durante el tiempo, y de hecho es parte de nuestras fortalezas, donde tenemos participación de compañías de seguros, fondos mutuos, fondos de pensiones, que son instituciones financieras a las distintas fuentes de financiamiento a las cuales acceden las personas. En los informes de estabilidad financiera, si ustedes los visitan, en el caso del Banco Central, esto fue ampliamente documentado, el cómo este mercado financiero fue reaccionando a los retiros, por ejemplo, en términos de la disponibilidad de instrumentos de largo plazo. Porque, por ejemplo, los mayores demandantes de instrumentos financieros de largo plazo son las compañías de seguro y los fondos de pensiones. En el caso de las compañías de seguro y fondos de pensiones, producto de los retiros, hubo que liquidar instrumentos y, por lo tanto, hay menor demanda por instrumentos financieros de largo plazo. Cuando hay menor demanda por instrumentos financieros de largo plazo, entonces eso genera un impacto sobre entonces las posibilidades que tienen los hogares también para acceder a financiamiento de largo plazo. Entonces, en ese sentido es que nuestro mercado, con los retiros de los fondos de pensiones, se redujo su tamaño y profundidad. Como se redujo su tamaño y profundidad, se redujo especialmente la disponibilidad o la demanda por instrumentos de más largo plazo. Y en ese sentido creemos que todavía hay un camino por recorrer de ir recuperando esa profundidad de nuestro mercado para que las personas y las empresas puedan acceder a financiamiento a largo plazo. Otra característica típica de nuestro país, que también lo pueden ver en el caso de los informes de estabilidad financiera, donde está documentado, además de en otras partes, es que el tener fuentes de financiamiento local nos permite aislarnos de eventuales shocks externos. Porque como tenemos fuentes de financiamiento local, este financiamiento es más estable. Y por lo tanto, la volatilidad de nuestras tasas de interés de largo plazo en Chile eran tradicionalmente más bajas que cuando se comparaba con otras partes del mundo. Y hoy día, como también estamos más sujetos o más vulnerables frente a esos shocks, porque dependemos más del financiamiento externo, nuestras tasas de interés también son más volátiles. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que implicó el deterioro que se generó de nuestro mercado de capitales producto de los retiros. Hoy día eso ya está en recuperación, pero hay que profundizarlo más y lograr ir recorriendo un camino adicional. Y parte de esto también hoy día está en el comunicado que sacó el Consejo de Estabilidad Financiera, justamente aludiendo a este tema. Aquí nadie votó a favor de los retiros. Bueno, pero eso nos pone un desafío, y lo menciona en el contexto de la CMF, porque nuestra labor es en parte también el desarrollo del mercado financiero para que pueda cumplir mejor su función. Entonces tenemos una tarea que hoy día partimos de una base que es un poquito más atrás de lo que quisiéramos producto de ello. Consideramos importante avanzar en inclusión financiera, en ampliar el acceso a ahorro, los sistemas de pago electrónico, cómo seguimos profundizándolo, en los sistemas de pago, en los temas de seguro, la accesibilidad a soluciones simples de menores costos. Todos estos van a ser esfuerzos que vamos a estar haciendo durante los próximos años. Para nosotros es muy importante el trato justo hacia los ciudadanos, las empresas de menor tamaño que contratan productos y servicios financieros, quienes requieren de asesoría, quienes requieren de acompañamiento.
y de respuestas oportunas a sus dudas, respuestas oportunas a sus reclamos. Así que vamos a estar abocados a poder hacer una supervisión efectiva del cumplimiento de estas tareas por parte de las instituciones bajo nuestro perímetro. El diálogo técnico es clave para estos avances. Así estamos convencidos de aquello. Y como CMF estamos disponibles para aportar a generar mejores políticas públicas en los ámbitos que son de nuestra competencia. Así que siempre disponibles a poder aportar en esta u otras instancias a las cuales se nos convoque. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por la presentación. Quiero reiterar de que no es por ley, es un mandato legal la presencia suya acá, pero es muy que se pueda cambiar en el futuro, que lo tengamos tal vez normativamente, ¿ya? Creo que nos permite tener una visión más acabada de todo nuestro sector financiero, de las medidas que tenemos prudenciales, sobre conducta, etcétera. No sé si algún senador tiene alguna... Senador Coloma y senador García, en ese orden. Gracias, presidente. Agradezco la exposición de la CMF. Quiero hacer un par de... dos líneas de pregunta. Primero, o consideración. Primero, dos cosas que son como alertas, digamos, que yo quiero saber un poco más, digamos. Primero, respecto a la educación financiera, el senador Lago hace referencia y fuimos autores de un proyecto que incluyó la educación financiera como parte de los objetivos de la educación, pero estaba viendo que había un informe bastante lapidario en el sentido de que al final, por un tema de forma de plantear, el éxito no ha sido tan grande como se esperaba. Entonces yo no sé si usted, y yo encuentro que al final la CMF tiene una responsabilidad inmensa en esto, digamos, y yo creo que ahí estamos extraordinariamente mal en Chile, y es un tema que tiene que ver con la educación, con muchos temas. Yo estuve viendo algunos rankings días pasados, estamos en los últimos lugares de ranking versus los países europeos, digamos. Cuando hablo de lo último, hablo de que mientras en Holanda, me acuerdo, era el 88% de los alumnos, de las personas que salen de la educación, saben lo que es una tasa de interés. Una cosa tan simple como esa, digamos, en Chile, eso es menos del 15%. Y eso genera toda una lógica de conductas que al final terminan, digamos, afectando el funcionamiento. Entonces, no sé si... ¿cómo poder tener un sistema de evaluación que ustedes puedan implementar? Es una sugerencia, digamos, para hacer un seguimiento también para esta comisión, que creo que es relevante. O sea, tratar de ser un eje en el tema de la educación financiera. Yo me doy cuenta que en materia del Ministerio de Educación está difícil, porque estaba viendo incluso, mientras usted hablaba, estaba mirando los estudios y el Ministerio de Educación dice que es muy complejo para los profesores dar explicaciones en esta línea. Entonces al final me doy cuenta que, a ver, que todos reconocen que hay un problema, se hacen esfuerzos parcelados, nosotros intentamos a través de una ley que algo ayudaba, pero falta. En el presupuesto del país hay 6 instituciones, 6, no se me olvidó nunca, digamos, que hacen algún esfuerzo, pero son todos esfuerzos chicos. Cuando hablo de esfuerzos chicos, algunos tienen, me acuerdo que el FOSIS tenía un programa para capacitar 400 alumnos por año. Usted comprende que buena la idea, pero 400 versus 300.000 jóvenes que salen de la educación es imposible. Digamos, algo pasaba también eran el Banco Central. Son todos pequeños esfuerzos. Yo creo que aquí tenemos un gran tema. Entonces yo trataría de pedirle a ver si usted, como está dentro de los objetivos, si pueden hacerse cargo con más músculo de este tema, porque yo creo que eso tiene mucho que ver con el Chile que construyamos para adelante. Entonces yo quería, ya que usted lo tocó el tema, quería hacer presente, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo, hacer mediciones, o sea, a tomarse esta cuestión, digamos, con todo el vigor que supone, y yo creo que la CMF puede ser un lugar donde esto se radique con más fuerza. Eso como una cosa general. Y respecto de inquietudes 2, usted habla que ha aumentado la morosidad en Chile, cosa, si nos puede, digamos, profundizar un poco más de qué nivel estamos hablando hoy día y cómo tiene que ver obviamente con una situación económica más compleja, un país que crece poco no crece, un desempleo que sube y la inflación que va afectando. Entonces, ¿cómo visualiza usted ese tema? ¿Alguna evaluación de la ley FinTech que aquí nos ocupó durante mucho tiempo, digamos, a ver si, cómo ha funcionado? Y por último, y aquí termino, presidente, cuando hace un par de semanas el Banco Central
en uso de las normas de Basilea III, aumentó el capital, o sea, los bancos de Chile, por eventuales, o sea, lo más seguro, hizo mucha referencia a que esto había sido, no sé si fue la palabra, fue chequeado, evaluado o anticipado también por la CMF. Entonces, de alguna manera la CMF tuvo un rol ahí. Entonces me gustaría saber, porque el Banco Central tiene un tipo de objetivo, que es asegurar la cadena de pago para estos efectos. Ustedes tienen otro tipo de objetivo. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual ustedes creyeron necesario que, a pesar de que se entendía que así se había planteado aquí en esta comisión, que los bancos en Chile estaban con la suficiente fortaleza, igual se hizo este efecto? Que ¿dónde está el problema? Está bien, puede ser, lo que pasa es que ahí viene la discusión si eso va a encarecer o no el crédito al final, y ese es el problema que el mercado, me ha dado cuenta, por lo que uno ve, ha sido parte de la discusión. Entonces, si quiere hacer esa línea de consulta, señor presidente. Senador García, que tenía de la toma tenía dos iguales, pero no, van a coincidir en dos. No, en una sí y en otra no. Todo está bien. Muy bien, muchas gracias, presidente. Agradecer a Solange y a los comisionados por su exposición. Yo tengo, 5 preguntas, voy a tratar de hacerlas muy breve. Yo comparto todo lo que ha dicho respecto del retiro de los fondos de pensiones. Creo que le han hecho un enorme daño al país. Son causas muy, muy importantes de la alta inflación que hemos tenido, etcétera. Sin embargo, en mi opinión, hay una respuesta que nosotros no le hemos dado a la gente. El sistema no le da a la gente. Y es la pérdida en los fondos de pensiones. Si mucha gente dice, ¿yo por qué retiro? Porque la cartola del mes siguiente y del subsiguiente y del que viene 6 meses más adelante son todas pérdidas. Entonces, yo no recuerdo, usted fue superintendente de pensiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo no recuerdo un periodo tan largo en que las pérdidas se hayan repetido una tras otra. Normalmente, incluso en momentos en que hubo pérdidas bien significativas, creo que esto fue el año 2009, ¿verdad? Y 2008, y al año siguiente se recuperaron. Entonces, eso permitió que inmediatamente volviera la confianza en el sistema. Eso desde la pandemia no nos ha ocurrido. Entonces, yo no sé cómo visualiza eso. Incluso en la reforma previsional, los distintos proyectos de reforma previsional, aquí se habla de cambiar la industria, se habla de aumentar la cotización, en fin, pero no está nunca sobre la mesa en cómo aumentamos la rentabilidad de los fondos de pensiones, que para que la gente ahorre, para que los trabajadores ahorren y lo hagan con entusiasmo y también, tengan solidez en la esperanza de que este ahorro va a redituar convenientemente al momento de pensionarse. Segundo, usted nos dice que viene llegando de unos encuentros internacionales que son muy útiles y muy necesarios. Quería preguntarle sobre el requerimiento de capital contracíclico, que ha sido una medida polémica en Chile. Si pudo detectar, si le hicieron el comentario, si pudo detectar algunas Cámara de Diputados. Usted sabe, sí, porque parece que Talca tuvo mucho que ver en eso. Pero quería un poco preguntarle naturalmente, Solange, si usted estima, si no, lo entiendo perfectamente. 4, las diferencias de remuneraciones de la ex super de valores y seguros con la ex super de banco, si eso se resolvió o no, porque usted nos dice, y con mucha razón, que uno de los objetivos es de la CMF como organización, y esto yo creo que ha estado presente en muchas discusiones del presupuesto y en muchas discusiones, en fin. Y finalmente, respecto de deuda consolidada, ¿cómo se incorpora a ello las deudas por pensiones de alimentos que está tan, que ha estado tan presente en la discusión pública durante estos últimos meses, yo diría en estos últimos años? Gracias, presidente. Sí, yo me quisiera sumar, quiero agradecerle la exposición, ya, creo que
la CMF ha jugado un rol últimamente, pero creo que crecientemente tiene mayor no es que tenga, sí tiene mayor injerencia, ¿cierto? Que tiene mayor presencia, ¿ya? O sea, son 3 siglas, 3 letras que andan dando vuelta con mayor fuerza que hace 5 años, entiendo, se fusionaron, pero creo que tiene una presencia mejor. Creo que desde el punto de vista interno, que fue un tema que abordaba acá cuando se produjo la creación de la CMF y la fusión de las instituciones que le dieron origen, no fue una fusión exenta de turbulencia, ¿ah? Desde el punto de vista normativo y también desde el punto de vista de los recursos humanos ahí involucrados. Entonces creo que el tema que hacía referencia a senador García, está bien tener que, si pueden hacer referencia a ese tema, toda la escala de remuneraciones, etcétera, porque eso genera un cuadro y un clima laboral muy complejo, que a veces uno tiene que ajustar, tal vez no por el óptimo desde el punto de vista económico, pero tiene que tratar de privilegiar también un buen funcionamiento de la institución. Y para eso también tiene un valor, tiene un precio, ¿ya? Lo que sí quería comentar era, en términos del tema educacional, yo sé que esto suena a veces poco progresista, podrán decir algunos, o poco preocupado de temas más cruciales, pero yo creo que es esencial la conciencia que tienen los ciudadanos respecto a temas económicos, en general. ¿Ah? Hay una generación de chilenos que no conocía la inflación en Chile. La escuchaba que ocurría en otros lados de la cordillera, eran cosas que ocurrían en otros países caribeños, en países... No, hoy día la inflación ya la conocemos, una generación que no sabía lo que era la inflación. El alza sostenida en el nivel de precio no se conocía en Chile. Ya, hoy día lo estamos conociendo. Creo que en materia educacional, algo que influyó muchísimo, por ejemplo, la conciencia sobre el tema tributario en Chile, si yo le digo a muchos chilenos, creo yo, del día a día, que del impuesto a la renta no les afecta porque son pocos los que pagan el impuesto a la renta, son cosas que tienen que ver con los acomodados, las clases medias que le va mejor, pero el IVA lo tienen clarísimo. ¿Y eso es por qué? Porque se hizo un esfuerzo a nivel de la boleta del IVA, que está desagregada. Y ahí empieza entonces uno rápidamente a ver que, esto que sí, esto, con IVA o sin IVA. Y vamos captando, o como dirían, vamos cachando que Chupaya que 19% harto una diferencia, ¿no? En un precio. Entonces, creo que hay un elemento educacional en esto importante, ¿ya? Creo que el tema educacional es bien fundamental, así como usted señalaba que en el caso de los retiros se genera todo este efecto que usted explicó en detalle muy bien, que termina afectando a quiénes al final. A aquellos segmentos que tienen menos acceso al crédito, que son más vulnerables, que, entre comillas, para el sistema tanto de la categoría de mayor riesgo, se quedan sin nada, ¿ya? Entonces, si tal vez hubiera mayor conciencia sobre el impacto de los retiros, tal vez tendría menos el apoyo que tendría, más allá de lo que se da a senador García. No digo contrapartida, similarmente, si usted le da más información, más educación a los ciudadanos, tal vez van a poder discriminar mejor sobre a qué crédito pedir, qué crédito de consumo me conviene más. Y le introduzco mayor competencia entonces al sistema. Y no quedan capturados simplemente por las 48 cuotas, los no sé cuántas, 60 cuotas, que terminan pagando una fortuna, cuando podría haber tal vez otras, estoy hablando de casas comerciales, etcétera, instituciones que podrían tal vez dar un crédito en mejores condiciones. Pero como no se tiene esa conciencia, no existe. A propósito de los retiros, tenía razón acá un senador que nos acompaña, que dijo que fueron pocos los que estaban acá que votaron en contra. Y yo fui uno de los que votó a favor de los retiros. Ahora, me sentí bien solo cuando quise ponerle el impuesto al primer retiro, me dejaron solo todos los que votaron incluso en contra. Ya. Bueno, ya había otros que tampoco aprobaron ni el royalty, ni el ingreso mínimo mensual, ni las 40 horas. Pero bueno, ya, eso es para sacarme la... no para un empate, sino para una goleada. Ya. Y por último, en el tema de los requerimientos de capital contracíclico, cuando tuvimos esa sesión, a mí me pareció que no era una preocupación solamente de la institucionalidad chilena en ese sentido, ya sea el Banco Central o CMF. Esto estuvo, no sé si la palabra es avalado, pero compartida la preocupación por el Fondo Monetario Internacional, entre otros actores, de que el sistema financiero internacional todavía estaba muy expuesto a lo que podía ocurrir. Y yo creo que ese fue el sentido de introducir esta medida. Yo creo que sí tiene un efecto en el corto plazo en el crédito. O sea, yo creo que es evidente. La pregunta es si ese efecto que es negativo y que es temporal agotado, se justifica a partir de lo que eventualmente uno puede prever o evitar, ¿ya? Y yo creo que ese es el costo tal vez, entendiendo eso. Y tampoco esperaba que los dueños del capital, que tuvieron solamente 6.500 millones de dólares de utilidad el año pasado, estuvieran contentos con esta medida, porque son 1.500 millones de dólares tal vez que son imposibilitados tal vez que son lo que va a ser el requerimiento que van a poder destruir como utilidades. Yo puedo entender que no es del agrado, obviamente. Eso. Ya, eso. Si no hay nada más, la dejamos con la palabra para las diferentes observaciones, Presidenta.
Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer los comentarios. Y aquí tengo a mis compañeros Augusto Iglesias y Mauricio Larraín que pueden complementar algunas de mis respuestas. Respecto a educación financiera, para nosotros es un tema de primer orden, ¿eh? Y efectivamente parte, cuando hablamos de nuestro mandato y que tenemos este mandato de conducta de mercado, justamente tiene mucho que ver con las asimetrías de información entre las personas y la entidad financiera que le ofrece un servicio. Si uno lograra efectivamente reducir esas asimetrías de información, eventualmente las personas tendrían la capacidad por sí mismas de defender sus derechos, ¿no? Sin embargo, entendemos que podemos reducir esas asimetrías a través de, ojalá, esfuerzos de educación integrales, consistentes, permanentes en el tiempo y potentes, pero por mucho esfuerzo que hagamos, la evidencia nos indica, no solamente nacional, sino que internacional, que de todas maneras necesitamos ciertos elementos de protección a las personas a través de un marco regulatorio y de supervisión eficiente y efectivo. Entonces, simplemente para no olvidar aquello, y es parte de la labor que nosotros hacemos, supervisar que efectivamente las instituciones financieras entreguen la información, sean transparentes, den un trato justo a sus clientes. Pero eso no quita que hagamos algún esfuerzo adicional por cerrar esas brechas, ¿no? O sea, estas asimetrías hay que tratar de acortarlas, porque tampoco a través de la supervisión y fiscalización y las normas vamos a poder hacerlo todo. Entonces son complementarias. La educación financiera efectivamente es un complemento bien importante y relevante a nuestra labor como supervisores, reguladores en el ámbito sobre todo de conducta. Pero también de desarrollo y también de estabilidad financiera, porque como bien se dice acá, pueden ser muy detractores las mismas personas y puede ser eventualmente por esa misma razón políticamente muy atractivo, porque las personas no tienen conciencia del daño que generan. Por lo tanto, además la educación financiera nos permite abordar también los otros ejes de nuestro mandato, no solamente el de conducta, sino que también el de estabilidad o también el de desarrollo de mercado, porque vamos a tener mayores posibilidades de desarrollo también cuando las personas son más informadas y, por ejemplo, recurren a distintas entidades y benefician a quien les ofrece mejores condiciones y, por lo tanto, ayudan a promover una sana competencia y con eso impulsar el desarrollo. Así que para nosotros es central el tema, efectivamente, de educación y súper coherente. Y por eso hemos sacado esta política de educación financiera, donde tiene estos 5 ejes que mencioné acá. Tiene también identificación de aquellos grupos donde las brechas son mayores, por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los jóvenes. Entonces también hemos identificado ciertos grupos. Y participamos dentro de la elaboración de lo que fue la estrategia de educación financiera que se hizo hace un tiempo atrás. Hoy día el ministro también ha estado impulsando de que no solamente sea la estrategia, sino que también como en ocasiones anteriores, también ministerios de Hacienda han tratado de impulsar no solamente avanzar en educación, sino que en inclusión, porque cuando hablamos de educación es uno de los ejes para lograr inclusión, pero no la educación no nos asegura inclusión. También necesitamos, por ejemplo, protección a los clientes. Por ejemplo, también necesitamos capacidad de acceso y desarrollo de productos y servicios, etcétera. Por lo tanto, el tema de inclusión es más amplio que solo educación. Y ahí, claro, ejercemos nuestra labor desde donde podemos y con los recursos que tenemos, pero es un foco principal. Ahora, somos supervisores, somos reguladores, por lo tanto, también nuestro ámbito es limitado. Participamos donde se nos convoca, en las mesas, en las distintas instancias, hacemos lo que nos corresponde, creemos nosotros de la mejor forma posible, pero tenemos ciertas limitaciones y eso requiere una política país, una política de Estado, donde concurran más instituciones que solamente el supervisor regulador del sector financiero. La ley FinTech respecto a su implementación. Vamos bien. Vamos bien. Como les comento, tenemos 18 meses, de los cuales ya han pasado como 4. Febrero, marzo, abril, mayo, junio. Han pasado 5 meses ya, desde la promulgación de esta ley, tenemos 18 meses. Hemos hecho un trabajo, 18 meses para implementar las normas que requiere esta ley. Y dentro de esas normas, como les decía yo, estamos 70 veces citados dentro de la ley con temas que requieren de normativa. El proceso normativo ha sido distinto que en otras ocasiones, porque como son normas respecto a un sector nuevo, en buena parte desconocido, hemos ido conociéndolo a lo largo incluso de la tramitación de la misma ley,
que nos permitió interactuar mucho con el sector fintech, pero todavía hay cosas que no necesariamente tenemos toda la información o todos los elementos, porque además tampoco hay referentes internacionales. Tampoco, y de hecho es parte de las cosas que nos están mirando en el resto del mundo y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Tengo muchas consultas cómo lo vamos a hacer. Sobre todo el tema cripto. De hecho fue tema de la semana pasada, que puesto en nuestra legislación los criptos. Entonces son temas nuevos, no solamente para Chile, son temas nuevos a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hicimos un levantamiento interno con contrapartes, nos ha ayudado mucho el Banco Mundial, el Banco Interamericano del Desarrollo, el Fondo Monetario, así que hemos también el Banco de Inglaterra ha sido muy el FCA, el Financial Conduct Authority de Inglaterra. Hemos tenido contacto con distintas también contrapartes internacionales, FCA, por el Banco of England. Entonces hemos estado muy en contacto también con contrapartes internacionales que en algunas temáticas, algunos de ellos han dado algunos avances, por ejemplo en Open Finance, finanza abierta, el Banco de Inglaterra, el FCA y el Market Conduct Authority de Inglaterra fueron bien impulsores de eso. Entonces hemos conocido la experiencia de ellos. Hemos hablado también con México, con Brasil, etcétera. Entonces hemos tenido mucha interacción con distintas contrapartes internacionales, eso es una, mucha interacción con el mundo fintech. Hemos elaborado ya directrices respecto de cuáles son los ámbitos que necesitamos aclarar o normar, y estamos empezando con nuestras mesas de fintech, nuestras mesas fintech, que significan mesas que nos van a permitir interactuando con el sector privado. Se abrió la posibilidad de inscribirse a estas mesas, que no es habitual en un proceso normativo el generar mesas a la altura de esas expectativas, y eso requiere recursos, y vamos a ver cómo está la discusión del presupuesto próximo año. Respecto del capital contracíclico. La decisión de capital contracíclico dentro del marco de Basilea III en Chile, de la forma en la cual quedó definida la decisión del capital contracíclico, es algo distinto de otros requerimientos de capital para la banca. Esto, recuerden que la banca tiene requerimientos de capital que responden a cubrir distintos riesgos, de alguna manera, ¿no? Porque tenemos requerimientos de capital que se asocian al pilar 1, que tienen que ver con el riesgo por riesgo de crédito, y eso nos lleva a un determinado requerimiento de capital. Hay otros requerimientos de capital, y eso es el requerimiento de capital que tiene que ver con los riesgos que tiene una entidad bancaria, ¿no? Y son mínimos, y son estándares internacionales, y hay modelos detrás, hay modelos estándar que definen, etc. Hay otra capa de capital que tiene que ver con colchones, y ahí hay dos colchones. Uno es el colchón de conservación, que es 2,5% de los activos ponderados por riesgo, y hay otro colchón que es este colchón de capital contracíclico. Ambos colchones son colchones que, entre comillas, son usables. ¿Qué significa que son usables? Que frente a un determinado shock, el banco, o pérdida inesperada, el banco absorbe con ese colchón pérdidas sin que incurra en una situación de insolvencia. O sea, ahí lo imputa a eso. Claro, ¿qué pasa cuando eso pasa? Cuando el banco se come parte de ese capital, que es parte de ese colchón, se lo come, para poder recuperarlo se le prohíbe repartir dividendos. Entonces, eso no tiene una consecuencia de que el banco caiga en una situación de insolvencia, sino que simplemente se le frena la posibilidad de repartir dividendos hasta que lo recupere. Entonces son colchones. Me permite tener una holgura de capital que me permite absorber, porque recuerden que las provisiones son por pérdidas esperadas, entonces ahí los bancos saben que eventualmente alguien no le va a pagar, entonces lo absorben con las provisiones, y el capital es para pérdidas inesperadas. Viene algo, tengo capacidad de absorber ese shock con los colchones. ¿Qué es lo que se observó en la crisis pandémica? Porque esto, Basilea III, es un marco normativo nuevo, estos colchones no necesariamente han sido probados de manera tan global como fue para la crisis del COVID. ¿Cuál es la evidencia? ¿Qué es lo que se aprende? ¿Qué es lo que está documentado hoy día? Cuando miramos el colchón de conservación, ese colchón de conservación se ha visto que no es tan usable.
Porque los bancos prefieren contraer el crédito para poder recuperar su posición de capital antes de que eventualmente verse sujetos a usar parte de ese colchón por el efecto estigma que tiene. Porque cuando un banco eventualmente baja su nivel de capital por debajo del colchón, y eso lo observa el mercado, lo puede castigar de manera muy fuerte. Entonces, es cierto que no pasa nada en términos de solvencia, pero lo que se ha mostrado en la evidencia es que los bancos son reticentes. Aquellos países que tienen de más largo tiempo implementados estos colchones han visto, pucha, este colchón de conservación tenía este objetivo de absorber pérdidas sin que se contraiga el crédito, y eso no ha sido tan así porque los bancos no son tan propicios o no están tan disponibles a usar ese colchón. O las clasificadoras, el efecto señal que tiene. Entonces ha tomado mayor relevancia en ese contexto el capital contracíclico, porque el capital contracíclico, a diferencia del conservación, el conservación tiene un nivel de colchón que está estipulado en la legislación y que si caes por debajo se reparten dividendos, pero es un colchón fijo. El contracíclico es un colchón que pone el regulador, o en este caso el Banco Central, con la opinión favorable de la CMF. ¿Qué significa eso? Que es un colchón que el regulador es el que decide bajarlo, porque el ciclo del crédito tiene mucho que ver con las holguras que justamente quienes gestionan un banco quieren mantener de capital, porque de eso también depende su financiamiento, las clasificadoras de riesgo, están todos mirando qué holgura de capital tiene el banco, su modelo de negocio requiere ciertas holguras de capital, por lo tanto los bancos requieren de mantener ciertas holguras por sobre el capital regulatorio. Entonces, cuando yo me voy comiendo como banco, me voy comiendo esa holgura porque tengo un escenario de shock donde se me generan pérdidas inesperadas y me comen parte del capital, tengo dos opciones: aumento el capital o contraigo el crédito para mantener la holgura. Por lo tanto, cuando yo le bajo el requerimiento regulatorio, le vuelvo a ampliar la holgura, porque el regulador se la amplió y le dio espacio para absorber pérdidas inesperadas sin comerse su holgura voluntaria. Pero el mismo regulador porque le impuso primero el requerimiento. Exacto. Pero para eso tengo que tenerlo impuesto. Sí. Entonces, como requiero de tener construido un colchón para poder hacer el release, que se llama, tengo que tener construido un colchón de manera previa para liberarlo. ¿Se entiende? Entonces, la lógica que ha tenido, por eso el Banco of England ha puesto un requerimiento de colchón que se llama neutral. Entonces tenemos un colchón neutral que es de 1, y entonces si se produce un escenario de tensión, lo bajo del 1. Después recupero el 1 de nuevo, y eventualmente si tengo una situación de acumulación de vulnerabilidad excesiva y que creo que la probabilidad de un shock es muy grande y por lo tanto requiero más que el 1, lo subo. Entonces tienen un nivel neutral que es superior a 0 y para bajarlo o subirlo. Eso es, por ejemplo, lo que decidieron en el Banco of England. Pero ¿qué es lo importante respecto de Chile en este sentido, respecto de la decisión que se tomó? La decisión que tomó el Banco nuestra opinión favorable para poder implementarlo, si no, no puede, es vinculante. Entonces el Banco Central, ¿qué es lo que estaba viendo? En Chile no tenemos todavía activado este capital contracíclico, no había habido ninguna decisión de subirlo hasta ahora. Y veían que el escenario, como mostramos acá, es complejo. A nivel internacional todavía tenemos mucha incertidumbre respecto de cómo se va a desarrollar los distintos eventos, que la guerra nuclear, el debt ceiling al final se arregló de caso de Estados Unidos, pero todavía tenemos esta situación bancaria que hay que ver el siguiente capítulo, están las cosas tranquilas, por lo tanto no es el escenario esperado, pero hay un escenario de cola que efectivamente puede ser muy complicado, sobre todo porque venimos de un tiempo que ya es complicado. Entonces es como que viene un escenario de cola en el momento que todavía tenemos una carga muy pesada. Entonces más vale estar lo mejor preparados posible para enfrentar eventualmente un escenario de cola que hoy día tiene una probabilidad baja, pero puede tener alto impacto, y mejor que nos pida mejor preparado. Esto a su vez es consistente con lo que hicimos, tanto el Banco Central como nosotros, para la crisis del COVID, porque estábamos en plena implementación de Basilea III. Como estábamos en plena de Basilea III, donde estábamos aumentando los requerimientos regulatorios de capital a los bancos. ¿Qué hicimos en esa oportunidad? Postergamos. Eso es como que hubiésemos hubiésemos tenido activado el buffer y lo hubiésemos desactivado. Ahora ya no hay espacio para hacer eso. Esa oportunidad la otra estuvo de acuerdo. Claro, entonces ahí les bajamos el requerimiento, se postergó, se les dio espacio de holgura para comerse pérdidas inesperadas producto del shock. Básicamente ahora lo que se está haciendo es generar ese colchón nuevamente para eventualmente poder
hacer una baja de ese requerimiento en caso que así se requiera en un escenario futuro. Por lo tanto, tiene esta lógica de resiliencia, de hacer resiliente el mercado del crédito. Ahí hay que distinguir que es lo que es resiliente del ciclo del crédito versus resiliente de la institución financiera, porque no estamos hablando de un problema de solvencia. Solvencia es CMF, solvencia es pilar 2, porque hablamos del pilar 1, pero es un pilar 2. Hay un requerimiento de capital que tiene que ver con los riesgos omitidos en el pilar 1, propios de determinados bancos, donde nosotros podemos, como CMF, y estamos haciendo esa evaluación, requerirle capital adicional al banco por razones de solvencia. Esto no es razones de solvencia, es razones de resiliencia del canal del crédito, para que no se nos produzca un credit crunch en un momento en que se requiere que el crédito fluya. Para saber, esto es petición del Banco Central siempre, ¿cierto? Lo pide el Banco Central siempre. O sea, esa es la duda que tenía. No, el Banco Central, Ya. con la opinión nuestra. Ya, es el capital contracíclico. De los fondos de pensiones no preferiría no pronunciarme porque justamente los fondos de pensiones están fuera de nuestro ámbito de competencia. Solo recordar que el 2008 el fondo A perdió 40% y el fondo B perdió 20%. 40% en un año, fue increíble. Pero pasa, y se recuperó. Pero eso fue mi vida previa. Ahora ya fui 8 años superintendente, ¿no? Ya. La diferencia de remuneraciones sigue. Se mantiene. Estamos en conversaciones con la Dirección de Presupuesto para ver cómo resolverlo. Hemos entregado todos los antecedentes que se nos han ido solicitando, por lo tanto estamos trabajando en poder resolverlo, pero efectivamente... La CMF fue la fusión de la ex superintendencia de ahorro y seguro con la ex superintendencia de banco e instituciones financieras. Yo entiendo que los funcionarios de la super de banco, de la ex super de banco, tenían mejores remuneraciones que los de la super de valor. Y naturalmente al momento de funcionar, la idea era que hubiera homologación para que no se produjeran, que frente a idénticas funciones tuvieran rentas distintas. Y eso no se ha logrado resolver del todo. Eso es lo que estamos... Exacto. Y es muy evidente hoy día, porque, como les explicaba yo, tenemos regulación y supervisión prudencial y de conducta, ya no por institución. La institución está totalmente integrada. Por lo tanto, quien hoy día fiscaliza por el ámbito prudencial está sentado codo a codo alguien que venía de una institución con alguien que venía de la otra institución. Teniendo, comillas, capacidades similares, como cualidades técnicas similares. No estoy, ya, se entiende perfectamente el tema. Mismo nivel ya. del cargo, Sí, perfecto, misma responsabilidad, perfecto. distinta remuneración. Sí, todavía tenemos esa situación. ¿Cuál sería el origen de esta diferenciación tan grande? Sí, lo que pasa es que recordar que tenemos una asignación de fiscalización, las entidades fiscalizadoras, que dentro, entonces cada institución negociaba o presentaba su estudio de mercado y con eso se hacía una asignación y que eventualmente era distinta. También hay una diferencia por las cosas súper antiguas, de la paso de las cajas de previsión social antigua al régimen de FP, las remuneraciones iniciales, cosas sabios de esas épocas. Entonces las diferencias salariales que se generaron a partir del cambio, porque la caja a la que pertenecían los funcionarios de la superintendencia de banco respecto a la que pertenecían los funcionarios de la superintendencia de valor y seguridad es distinta. Entonces hay varios componentes que explican la que diferencia. explican la diferencia, no es uno solo. Ya. Pero son razones históricas de 100 años de una institución versus la otra, que cada uno corrió por un carril distinto en términos de su escala de remuneraciones con distintos componentes. Después me preguntaron por resiliencia, las cooperativas. La idea de incorporar a las cooperativas es un proyecto de ley de resiliencia financiera, basado en un informe que nos hizo el Fondo Monetario Internacional, que le hizo al Banco Central el Fondo Monetario Internacional para sugerir avanzar en temas que se descubrieron brechas justamente en esta evaluación, el EPSAP que les comentaba, la evaluación del sistema financiero de este año y años anteriores, donde se había recomendado evaluar qué servicios del Banco Central tendrían que estar disponibles para proveer liquidez a distintas entidades del sector financiero. Ahí, por ejemplo, aparecían muy evidentemente las cámaras de contraparte central, que son esenciales y que no tenían acceso a liquidez del Banco Central. ¿De compensación? Las cámaras de contraparte central.
La Cámara de Contraparte Central es donde se liquidan las operaciones. O sea, por ejemplo, tenemos las operaciones de derivados, se liquidan en una cámara y por lo tanto es una entidad sistémica, porque si es que llego a tener una disrupción de liquidez, me afecta a múltiples actores. Entonces, en esas ocasiones es bueno que tengan acceso a liquidez del Banco Central, porque de esa manera pueden resolver un problema eventual puntual de liquidez y no generar una disrupción en todo el sistema. Como liquidan las operaciones, compensan y liquidan operaciones de todo el sistema, es muy disruptivo en caso de tener un problema. Entonces, las recomendaciones internacionales es que las cámaras donde se compensan estas operaciones y liquidan, tengan acceso a liquidez del Banco Central. Por ejemplo, otra cosa, anomalía nuestra que surgió en esa evaluación, pues, uy, pero las cooperativas son como un banco, reciben depósitos, tiene garantía estatal de los depósitos y no tiene acceso a liquidez de Banco Central, entonces, o no tiene acceso a cuentas del Banco Central en algunos casos. Pero estamos hablando de cooperativas que sean sistémicas, que sean suficientemente grandes para generar una disrupción, porque estamos hablando de resiliencia del sector financiero. Por lo tanto, la recomendación era que las cooperativas, al menos las más grandes, tuvieran liquidez, pero, y acá hay un buen pero, no sin tener un estándar de supervisión y regulación equivalente al bancario. Entonces, lo que se hace en ese proyecto de ley es que se sube el estándar de regulación y supervisión de las cooperativas y al mismo tiempo a las más grandes, sistémicas, por razones de resiliencia y sistema financiero en su conjunto, se les da acceso a liquidez Banco Central. Eso es lo que hace ese proyecto de ley. Ahora, hay cierta preocupación respecto de la competitividad de las cooperativas, entiendo, y por eso hay cierta reticencia a estar sujetas al marco de supervisión de la CMF en temas de gobernanza y gestión de riesgo. Y acá es súper importante, porque de hecho fue parte de la conferencia del año pasado, cuando vengo llegando. Lo que más se me achacó en toda la conversación que hubo transversalmente cuando hablamos de distintos temas es gobernanza. Rol de los directorios, rol de gestión de riesgo. Porque no se saca nada con tener normas de todo tipo, límites de todo tipo, si no hay una buena gobernanza en una institución, no hay un buen esquema de gestión de riesgo, no hay una buena cultura. Eso no se saca nada. Y de respecto de esas temáticas, en cooperativas, no tenemos ninguna competencia. O muy pocas. No hay ninguna, muy pocas. Y eso es lo que se está tratando de avanzar con ese proyecto de ley. Solange, sí, perdón, quizás adelante. enfatizar que nuestra opinión es que Gracias. Nuestra opinión es que los términos del proyecto original deberían mantenerse y que las cooperativas de gran tamaño deberían tener acceso a liquidez, para lo cual deberían cumplir con normas prudenciales y de gobierno corporativo que fije la CMF. Que no tiene que ser necesariamente igual a los bancos, ¿o sí? No necesariamente, siguiendo un poco el criterio fintech. Igualmente inspiradas. Eso, hay criterios sí. Proporcionalidad. Eso me refiero. Esa es la palabra que no me salió. Perfecto. Sí, ahí sí es importante decir que ese proyecto de ley, pues nosotros supervisamos y fiscalizamos, no en todo, pero en buena parte, a las cooperativas de más de 400.000 UF de activos. Las que tienen más de nosotros fiscalizamos a 7, pero son de más de 400.000 UF de activos las que nosotros supervisamos, es el umbral que establece la ley. Pero el proyecto de ley establece que para acceder a liquidez del Banco Central, el umbral son 800.000, y ahí quedan 3 de las 7. Porque se entiende que tienen este carácter más sistémico y por eso se les da acceso a liquidez también. Pero las que están entre las 400 y las 800, que fue lo que generó más ruido, esa se le está incorporando al perímetro de regulación de la CMF en el ámbito de gobernanza y gestión de riesgo y requerimientos de solvencia proporcionales, pero más asimilables a lo que es un banco, porque de nuevo está lo que hablábamos antes, ¿no? Está como el sello CMF, que son supervisados por CMF, pero con un estándar de regulación y supervisión que no es equivalente al resto de las entidades de nuestra fiscalización. De hecho, en FinTech, nosotros estamos teniendo facultades de fiscalización y supervisión y exigencias regulatorias mayores que eventualmente la que tiene una cooperativa entre las 400.000 y las 800.000. O sea, son ambos nuestros fiscalizados que respecto de estas instituciones en particular no las estamos teniendo. Y son extremadamente importantes, porque si no, no sacamos nada con todo lo demás. Entonces, ese es un poco el tema. Eso,
Deuda consolidada, bueno, lo vamos a ver después, cuando llegue el proyecto de ley. Pensiones de alimentos, sí. Bien, gracias, senadora. El registro de deuda consolidada es registro de deuda consolidada de créditos, no tiene toda la información de deudas. O si alguien pagó el arriendo, o sea, no es como un DICOM en ese sentido, sino que es de deuda con instituciones financieras. Por lo tanto, no incluye, por ejemplo, lo de pensiones de alimentos, cosa que también nos ha tenido bastante ocupado la pensión de alimentos, debo decir, porque también estamos cumpliendo un rol ahí para que efectivamente se pueda hacer las retenciones cuando corresponde en el caso de los créditos, o se pueda acceder a la información del deudor para poder acceder a los fondos que tienen en las instituciones financieras. Ahí estamos trabajando en lo que nos corresponde. Pero en el registro de deuda son solamente deudas financieras. Eso. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Yo creo que le agradecemos la presencia. Estaremos la semana que viene a ver cómo ordenar los progresos y quedamos a disposición de tal vez de empujar algunos temas legislativos o no. Vamos a verlo seguramente una vez que salga deuda consolidada y otros. Bueno, habiéndose cumplido, bueno, va a hecho el vicepresidente, puede ser la raíz, don Augusto Iglesias, su presencia, doña Marcela Gómez, Florencia, ¿no se llama? Florencia, señora Florencia también. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Quién? ¿Qué tal? Estaba tapado por el rojo de Barça, le hizo sombra. Ya. Bueno, se cumplió el objeto de la sesión, esta se le da. Muchas gracias. Recording stopped.